Así que ya vemos Guerra Fría. Así que voy a cerrar la cámara porque por las puras está no se ve nada. Y vamos a comenzar. ¿Ya? Voy a pasarles una cancioncita. ¿Sabes que a mí me gusta poner cancioncitas en este momento? ¿Ah? Vamos a poner una sobre la Guerra Fría. Específicamente sobre lo que vamos a hacer hoy día, que es, vamos a hablar sobre el concepto de Guerra Fría y vamos a hablar acerca de los primeros años de la Guerra Fría. ¿Ya? Y vamos a comenzar.
¿Qué pasó? ¿Por qué esa cara, Jimena? Bonita la canción. Bueno, es triste la historia que cuenta, ¿no? La historia de uno de los primeros que intentó escapar del muro de Berlín. Y bueno, es una pena que fracasara, ¿no? Pero dale, vamos a comenzar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este no es. Este es. Ahí está. El Lord Lonchecito. Ven y dice, dejó varios fríos, de ahí el nombre. No, no es que dejó varios fríos y de ahí el nombre. No. Vamos a hablar de la Guerra Fría, porque es que se le llama así. Es que ahora que recuerdo en el básico, pues llegamos hasta Segunda Guerra Mundial, nada más, ¿no? No se habla no hablamos de la Guerra Fría, ¿no? Vamos a hablar entonces de la Guerra Fría. ¿Ah? A ver, la Guerra Fría comienza con el final de la Segunda Guerra Mundial, comienza con el final de la Segunda Guerra Mundial y concluye con la desintegración de la Unión Soviética. La Guerra Fría comienza en 1945 y termina en 1991. Son el tiempo que duró la Guerra Fría. ¿Por qué se llama? ¿Por qué llamarla Guerra Fría? Bueno, se le llama Guerra Fría porque vamos a tener por primera vez en la historia dos grandes superpotencias. Una es los Estados Unidos y la otra es la Unión Soviética. Y estas dos superpotencias, ¿ya? Se van a enfrentar en todos los campos, pero menos en el campo militar, porque son conscientes de lo que les puede ocasionar para nosotros, para el planeta, el enfrentarse en una guerra nuclear. Para lo que los convierte a ellos en dos superpotencias es el hecho de poseer armas de destrucción masiva. Estas armas de destrucción masiva hace que ellos sean conscientes de que no deberían ir a una guerra. Entonces, son amigos, son enemigos declarados, son enemigos acérrimos, pero no van a enfrentarse en una guerra directa. Se van a enfrentar de manera económica, se van a enfrentar de manera política, se van a enfrentar de manera social, de manera cultural, pero nunca van a llegar a enfrentarse de manera militar. No van a hacerlo de forma militar, por temor a las consecuencias de una guerra nuclear. Y es que en el mejor de los casos, ¿ya? En el mejor de los casos, de estallarse una guerra nuclear, las consecuencias serían el final de más del 85% de la vida en el planeta. Y como hemos aprendido, las guerras tienen como objetivo cuestiones económicas. Entonces, ¿para qué te vas a ir a la guerra si te vas a tirar abajo el 85% de la vida en el planeta? No, no estamos hablando de los seres humanos, estamos hablando de la vida, fauna y flora. Ese es en el mejor de los casos, la sacamos barata, ¿ya? La sacamos barata. En el peor de los casos, acabaríamos con el planeta entero.
Conscientes de esa capacidad destructiva de sus armas, Estados Unidos y la Unión Soviética no entraron en guerra directa. Por eso se les llama Guerra Fría, porque son dos enemigos declarados, abiertamente se han dicho que son enemigos, abiertamente se odian, ¿ya? Pero esta rivalidad no los lleva a una guerra nuclear. Es así. Compiten en el campo militar, perdón, compiten en el campo cultural, compiten en el campo social, siempre tratan de ver quién es el mejor, ¿ya? Pero no en el campo militar. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. A ver. Le voy a dar un ejemplo. Películas que yo veía cuando era niño, ¿ya? Películas que yo veía cuando era niño. A ver. Retroceder nunca, rendirse jamás. Esta película es del 85 y nos presenta la competencia de karate entre un joven norteamericano y un soviético. Y acá vamos a ver cómo se presentan los soviéticos, ¿no? Acá es Jean-Claude Van Damme, joven Jean-Claude Van Damme. Y los soviéticos siempre se presentan, pues, bien peinados, engominados, fuertes, malos, ¿no? Siempre el soviético es malo, es frío. Y esto es parte de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque el cine juega un papel importante en la Guerra Fría. El cine presenta a los soviéticos, al enemigo de los Estados Unidos, de esta manera. ¿Ya? Es así. Mira cómo los presenta. En la frase del profetio, no entendí esa referencia, Fabián. ¿Ya? Que lo es. Otra película de mi chiquititud. Eh, Retroceder nunca. ¿Quién sería? Ah, Rambo 2, 88. Estoy en Guerra Fría. Rambo 2. Igual, ¿no? John Rambo yendo a rescatar. Rambo 1 es buena, ¿eh? Yendo a rescatar a prisioneros de guerra. Este es Rambo 3. A prisioneros de guerra. ¿De qué año es Rambo 3? Rambo 2, perdón. Rambo 2 es del año 85, ¿ves? Yendo a rescatar a prisioneros de guerra que habían quedado pues en la guerra de Vietnam, ¿no? Ahí lo ves a John Rambo, ¿ya? Lo tienes. Yo no sé cómo Rambo puede caminar sin polo en una selva donde hay unos mosquitos impresionantes, pero él caminaba ahí. Y Rambo 3 trata sobre también Guerra Fría, porque Rambo 3 es en Afganistán. ¿De qué año es esto? Rambo 3. Rambo 3 es del año 88. Y los afganos eran socialistas también, ¿no? La otra de Stallone, Rocky, Rocky 4. ¿De qué año es Rocky 4? A ver. 85. Y nuevamente, ¿no? Mira cómo son los rusos. Grandes, con ese peinado totalmente distinto al norteamericano. El norteamericano tiene, hasta en el peinado es más libre, más suelto. Ellos no, son mucho más, mucho más parametrados. Nosotros tenemos una visión de los rusos que es la que nos presenta Hollywood. Esa es la visión que tenemos nosotros. Entonces, la Guerra Fría juega un papel importante. Todos los que pasamos los 40 años
Hemos vivido la Guerra Fría. Yo viví la Guerra Fría, al menos la última década. Entonces, a nosotros nos presentaban una visión de Rusia, de la Unión Soviética, totalmente negativa. Y obviamente, los soviéticos presentaban una visión de Estados Unidos totalmente negativa, ¿no? Era el juego de la Guerra Fría, ¿me entiendes? Mientras que los soviéticos presentaban a los norteamericanos como el enemigo, los norteamericanos presentaban a los soviéticos como el enemigo. Porque ustedes pónganse a pensar, ¿qué películas? Y yo no recuerdo haber visto ninguna película rusa en esta época. Hoy hay un montón de películas rusas por los streaming que están apareciendo. Estamos hablando de una Rusia que ya no es la Unión Soviética, ¿no? Pero antes no había. ¿Por qué se habla de un mundo bipolar? Se habla de un mundo bipolar porque está dividido en dos polos. El polo capitalista, ¿ya? El polo capitalista liderado por los Estados Unidos y el polo socialista liderado por la Unión Soviética. Al capitalismo también se le conoce como el mundo occidental y al socialismo también se le conoce como el mundo oriental. Así es, nosotros al estar en Perú estamos dentro del mundo occidental. Por eso que tenemos toda esa influencia norteamericana. Y es por eso que hasta el día de hoy a nosotros, cada vez que nos habla de socialismo, socialismo malo, 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 malo. Si a eso le sumas que el Perú tuvo la guerra, este conflicto con el terrorismo, que el terrorismo viene a ser el socialismo radicalizado, brutal y asesino, entonces ya ahí tienes todos los ingredientes del por qué se odia tanto al socialismo en el Perú, ¿no? ¿Por qué el socialismo es tan malo? Porque estábamos en el mundo occidental en plena Guerra Fría, ¿ya? En el mundo occidental en plena Guerra Fría, punto uno, y punto dos, porque en, hemos vivido la guerra contra el terrorismo. ¿Y el terrorismo qué era? El terrorismo era pues el socialismo radicalizado y asesino. Por eso que tú ves que todos los comentaristas que pasan los 40 y tantos años siempre odian al socialismo. Él lo es. A ver, ¿quién eran los líderes mundiales al momento, y suena, del inicio de la Guerra Fría? En el caso de Estados Unidos, el presidente era Truman. Ustedes recordarán que el presidente Roosevelt muere de un ataque cardíaco en abril del 45, antes que Hitler se suicide. Alemania se rindió en mayo del 45 y Japón se rindió en septiembre, el 2 de septiembre del 45. ¿Está bien? Entonces, los meses entre abril y septiembre, el que dirige la Segunda Guerra Mundial es el vicepresidente, ahora presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. Y Harry Truman va a ser presidente de Estados Unidos hasta el 53. Por ende, los primeros años de la Guerra Fría fueron con el presidente Harry Truman. Harry Truman. ¿Ya? En el caso de la Unión Soviética, el que está liderando la Unión Soviética fue Stalin, Joseph Stalin, que también Stalin va a gobernar la Unión Soviética hasta el año 53. La diferencia, ¿ya? La diferencia es que en el caso de Truman, Truman termina su mandato en el 53 y en el caso de Stalin, Stalin muere en el 53. ¿Ya? La Guerra Fría termina en 1991, siendo el presidente de los Estados Unidos George Bush. Tengan cuidado, ¿ah? Hay dos Bush en la historia, ¿ya? Uno es George Bush y el otro es George W. Bush.
El George W. Bush es el hijo de George Bush. ¿Saben? Es el hijo de George Bush. Y el George W. Bush es el que tú ves con el ataque a las Torres Gemelas. Es así. Y el último secretario general de la Unión Soviética fue Mikhail Gorbachev, que acaba de fallecer la semana que pasó. La semana que pasó acaba de fallecer. El último secretario general de la Unión Soviética. ¿Ya? ¿Cuál es el momento más crítico de toda la Guerra Fría? El momento más crítico de toda la Guerra Fría fue la crisis de los misiles o la crisis del Caribe, así se llamó. Esta crisis de los misiles o crisis del Caribe se caracterizó, ¿ya? Se caracterizó porque el mundo estuvo a punto de una tercera guerra mundial. Eso se llama la crisis de los misiles o la crisis del Caribe. El mundo estuvo a punto de la tercera guerra mundial. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue simplemente que, ¿ya? Misiles soviéticos fueron colocados en Cuba, apuntando a Estados Unidos. Así fue, ¿ya? Misiles soviéticos fueron colocados en Cuba, apuntando a los Estados Unidos. Y el presidente de ese momento era Kennedy. Y por el lado de la Unión Soviética era Nikita Khrushchev. ¿Ya? Al final ambos lo solucionaron, felizmente. Ambos lo solucionaron. Evitaron de que estallara una guerra. Eso sí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Listo. ¿Qué es el Ku Klux Klan? El Ku Klux Klan es un grupo que surgió en Norteamérica en el siglo XIX. Creo que es después de la Guerra de Secesión. Dicen que tiene que ver con palabras en griego. Es un grupo de supremacistas arios. Supuestamente pues, ellos se sienten mejores por ser blancos. Es el Ku Klux Klan. Pero son de Estados Unidos y son de la parte sureña. Son racistas. No, Perú estuvo en el bando del bloque occidental. Estábamos en el tercer mundo, ¿no? Pero formamos parte del bloque occidental. No se olviden ustedes que hasta en el caso peruano recibimos el apoyo de ¿cómo se llama? De Estados Unidos, la Alianza para el Progreso. ¿Sí? El Perú estuvo en el bloque occidental, por más que decía que estamos en el bloque, en el tercer mundo, que no nos metíamos, no, sí apoyábamos el tercer bloque. Seguimos. Listo. Dos planes, el plan Marshall y el plan Molotov. El plan Marshall se aplica en 1947 y lo aplica a los Estados Unidos para recuperar la economía de Europa Occidental. Europa había quedado muy golpeada su economía producto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Estados Unidos toma la decisión de ayudarnos a recuperarse, dándole enormes préstamos. ¿Por qué lo hizo?
Primero porque tenía el temor, Estados Unidos tenía el temor que al no hacerlo, al no ayudarnos económicamente, al no hacerlo, lo que iba a suceder es que los europeos de Occidente entrarían en crisis. Y al entrar en crisis, el socialismo podía tomar posición de Europa Occidental. No se olviden ustedes esta idea que hablamos cuando hicimos la clase de fascismo, de que ante una crisis económica grave, lo que hacía el socialismo era agudizar la crisis para poder tener posesión dentro, ¿se acuerdan? Agudizaban la crisis y de esta manera podían tener dominio sobre aquel país. Y es por eso que el capitalismo terminaba pues apoyando al fascismo, ¿no? Ante el temor de que sea el socialismo el controle todo. Entonces Estados Unidos nuevamente, ante la presencia de una Unión Soviética muy fuerte, Estados Unidos tenía el temor que si la Europa occidental no se recuperaba de la crisis que estaba viviendo producto de la Segunda Guerra Mundial, el socialismo pudiera crecer en esos países. Es su primer temor. Su segundo temor pasaba porque el fascismo pudiera volver. Si bien es cierto, habían sido derrotados Hitler y Mussolini, la idea de un orden establecido por personas con regímenes totalitarios, autoritarios, todavía seguía quedando en Europa. Entonces había el temor de que nuevamente estas formas de gobierno autoritarias vuelvan a tener control sobre Europa. Y el otro temor que tenía Estados Unidos y que ya lo había vivido producto de la Primera Guerra Mundial es que al no apoyar las economías europeas, Europa podría tranquilamente, ¿ya? Tranquilamente, Europa podría entrar nuevamente en crisis. Y esto le generaría un crack, porque el crack de 1929 había sido ocasionado principalmente por ese punto, el hecho de que Estados Unidos no apoyó a las economías europeas después de la Primera Guerra Mundial, las economías europeas entraron en crisis, muchas tuvieron que verse obligadas a apoyar partidos fascistas y al final Estados Unidos termina entrando en una crisis. Así que los motivos por los cuales Estados Unidos financia las economías europeas de Occidente es, uno, para evitar que el socialismo entre en esas economías. Dos, para evitar que el fascismo renazca. Y tres, para evitar que vuelva a darse un crack. Esas son las causas por las cuales se dan este plan Marshall. Y como estamos en Guerra Fría, o sea, si uno hace una cosa y luego tiene que responder, lo que hizo la Unión Soviética fue el plan Molotov. La idea del plan Molotov es ayudar a recuperar la economía de Europa Oriental, que en realidad no ayudaron a recuperar la economía de Europa Oriental, la terminaron quebrando peor todavía. Pero bueno, luego tenemos la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una alianza militar de los países capitalistas. Eso se llama OTAN. Alianza Militar de los Países Capitalistas. ¿Ya? Esta OTAN ha traído tantos problemas porque hasta el día de hoy existe, ¿ah? Hasta el día de hoy sigue existiendo. Lo que pasa es que todos los países miembros de la OTAN tienen cuarteles y estos cuarteles tienen ejércitos y armas de todos los países miembros. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que, un ejemplo, no, esto no va a pasar, pero un ejemplo, si Perú fuera miembro de la OTAN, todos los ejércitos de la OTAN tendrían un cuartel en el Perú y tendríamos las armas de la OTAN. ¿Entiendes? Hasta ahí te digo, chévere, profe. Sí, el problema es cuando esa OTAN, ¿ya? Esa OTAN está en países que están cerca a competencias directas de Estados Unidos, como el caso de Ucrania, pues. Una de las cosas por las cuales Rusia, porque no existe la Unión Soviética, Rusia decide atacar Ucrania, se debe a que la OTAN iba a incluir a Ucrania dentro de el grupo. Por lo tanto, ¿qué iba a suceder? Ibas a tener a Ucrania dentro de la OTAN e ibas a tener a
todos los cuarteles de la OTAN o las armas de la OTAN dentro de Ucrania. ¿Y a dónde crees que van a estar apuntando? ¿Mm? Y van a estar apuntando a Rusia. Ese es el problema. Ese es el problema. Por eso que esa es una de las causas por las cuales estalló esta guerra. El Pacto de Varsovia es la respuesta a la OTAN. ¿Saben? El Pacto de Varsovia es la respuesta a la OTAN. Solo que el Pacto de Varsovia desaparece junto con la Unión Soviética. Mientras que la OTAN no. La OTAN sigue existiendo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Hizo Darwin. Listo, Mari. Denny. Vamos a ir entonces. El proceso de descolonización. ¿Ya? El proceso de descolonización, ¿ya? Se le llama así al proceso de independencia de muchos países de África y Asia, que se dieron luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Luego de la Segunda Guerra Mundial, eso recuérdalo. El proceso de descolonización se dio luego de la Segunda Guerra Mundial y se llama así al proceso por el cual muchos países de África y Asia logran su independencia. ¿Por qué lo logran? Bueno, en primer lugar, porque sus metrópolis o países que los tenían oprimidos, como es el caso de Inglaterra, Francia, un ejemplo, Inglaterra tenía oprimido, un ejemplo nada más, ¿ah? A Sudáfrica y tenía oprimido a la India, entre otros. Por eso que tú vas a darte cuenta que hay sudafricanos que son rubios, ¿sabes? O te das cuenta que hay sudafricanos rubios, porque Sudáfrica fue colonia inglesa. Charlize Theron es sudafricana, una actriz. Ya, Inglaterra, con la segunda, Francia tenía Argelia, Indochina. Pero bueno, Inglaterra, con la Segunda Guerra Mundial, ¿está bien? Con la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa con los ingleses, con los franceses y otros países más que tienen sus colonias, es que se van a ver debilitados, ¿ya? Se van a ver debilitados. Pues esta debilidad hace que ellos pierdan control sobre sus países o sobre sus colonias. Eso es uno. Dos, durante la Segunda Guerra Mundial, muchas de estas colonias se autogobernaron, o sea, se gobernaron a sí mismas. Y surge un sentimiento nacionalista, un sentimiento de nacionalidad, de autogobierno. Y otro dato interesante es que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética van a apoyarlos. Ahora, ¿por qué los apoyan? Tú sabes que no es amor al chancho, como dicen, sino a los chicharrones. Lo que pasa es que Estados Unidos y la Unión Soviética los apoyan porque prefieren tener que negociar directamente con las excolonias que tener que negociar primero con las metrópolis. Es decir, si yo le quiero vender algo a la India, prefiero negociar directamente con la India a tener que primero negociar con Inglaterra. Por lo tanto, me conviene que la India esté independiente de Inglaterra. De esta manera, negocio directamente con la India y no con Inglaterra. Lo mismo piensa en la Unión Soviética. Hay que tener en cuenta que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética no tenían colonias. Por eso es que estos dos países, ya estos dos países van a apoyar el proceso de descolonización. Y
Los países que se descolonizan o que logran su independencia, luego van a formar los países no alineados. ¿Qué significan los países no alineados? Son países que no van a estar ni con un bloque ni con el otro. Es decir, tranquilamente pueden negociar con ambos bloques. Pueden negociar tranquilamente con Estados Unidos como con la Unión Soviética. El primer presidente de Afganistán tenía una frase que decía: yo no tengo problemas de encender mis puros cubanos con encendedores norteamericanos. ¿Se da cuenta? O sea, no tenían problema en negociar con ambos grupos. Para nada. Para nada tenían problema en negociar con ambos grupos. Por eso se decía que eran países del tercer mundo o países no alineados. Un dato, hasta el día de hoy existen los países del tercer mundo. Hasta el día de hoy existen los no alineados, por si acaso. Su primera reunión va a ser en Bandung, como lo puedes ver ahí. Y donde nacen, ahí nace la idea, pero donde su primera reunión en sí es Belgrado. O sea, en Bandung nace la idea de los países no alineados. Y en Belgrado se reúnen por primera vez como tales. Ahí lo tienes. Ahora entramos a algunos hechos de la década del 40. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia de Yalta, que luego pasó un video sobre esa conferencia, la conferencia de Yalta, los grandes líderes van a tomar la decisión de que van a castigar a Alemania. Alemania no se le va a permitir que firme un tratado como lo hizo durante la Primera Guerra Mundial. No, no. Alemania lo que va a hacer es dividir en cuatro. Cuando dicen que la van a dividir en cuatro, la Unión Soviética pregunta por qué en cuatro y solo somos tres. Pues Estados Unidos, Inglaterra y yo, la Unión Soviética. Es que en la división incluyeron a Francia. Stalin no estaba de acuerdo con que incluyan a Francia en la división porque, a decir de Stalin, Francia no había hecho nada. Al contrario, había caído bajo el poder de los alemanes muy rápidamente y habían tenido un gobierno a favor de los nazis, el famoso gobierno de Vichy. Entonces, lo que decía la Unión Soviética era: ¿por qué premiar de esta manera a los franceses? Lo que sucede es que tanto Estados Unidos como Inglaterra sabían que una vez que Hitler ya estuviera debilitado o cuando Hitler se suicida, el siguiente enemigo era la Unión Soviética. Siempre había sido el enemigo de la Unión Soviética. No te olvides por qué permitieron que Hitler crezca. Solo que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler se le sale de control a todos, entonces tuvieron que unirse Estados Unidos y la Unión Soviética para poder detener a Hitler. Pero ahora que Hitler ya no es una amenaza, nuevamente las diferencias surgen. ¿Eh? Berlín, que era la capital de la Alemania nazi, capital de Alemania, también la partieron en cuatro. También la dividieron en cuatro. Para 1949, las potencias que tenían dominado Alemania deciden retirarse y dividir Alemania en dos: la República Federal Alemana o la Alemania de Occidente, con una economía capitalista conformada por las antiguas partes de Alemania que estaban bajo el poder de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y la República Democrática Alemana o Alemania del Este o Alemania Oriental, la Alemania socialista. ¿Eh? Mientras que la Alemania capitalista tenía como capital la ciudad de Bonn, la Alemania socialista tenía como capital la ciudad de Berlín. Y Berlín también fue dividida en dos: una Berlín capitalista y una Berlín socialista. Ten en cuenta eso. Eso quiere decir que dentro de la Alemania socialista, había una parte capitalista, que era la Berlín capitalista. Luego también va a ser todo un problema. ¿Eh? En la década del 50, la República Democrática Alemana o Alemania del Oeste o la Alemania capitalista va a experimentar lo que se conoce como el milagro alemán. ¿A qué se le llama el milagro alemán?
a la recuperación económica de la Alemania Occidental. 1, 2, a que se le perdona mucha parte de la deuda a Alemania Occidental, a la Alemania capitalista. 3, se le permite el ingreso de la ONU y de la OTAN. Cuando la Alemania capitalista entra a la OTAN, es ahí cuando la Unión Soviética se preocupa. Y es por eso que la Unión Soviética crea el Pacto de Varsovia en el 55. La OTAN nace en el 49, pero no es automáticamente que la Unión Soviética crea el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia se crea en el 55 como respuesta al ingreso de Alemania Occidental o capitalista a la OTAN. Así nace. En el año de 1961 se construye el Muro de Berlín. ¿Por qué se construyó el Muro de Berlín? Bueno, era líder de la Unión Soviética y ordenó la construcción Nikita Khrushchev. Por si acaso, Nikita es nombre de hombre. ¿Por qué se construyó el Muro de Berlín? Porque muchas personas escapaban de Alemania Oriental, de Alemania socialista, yéndose a la Berlín Occidental, o sea, a la Berlín capitalista. Se presentaban en Berlín como víctimas del abuso por parte de los socialistas, se presentaban ingenieros, científicos, atletas, y se estaba dando una fuga de talentos. Mucha gente que debía contribuir en desarrollar la Alemania Oriental se estaban escapando y luego aparecían pues en los periódicos, aparecían en las noticias de Estados Unidos contando cómo era el socialismo, lo malo del socialismo, y todo esto era una propaganda negativa para el socialismo. Así que Nikita Khrushchev no tuvo mejor idea que tomar la decisión de construir un muro, como tú puedes ver aquí, que rodeara toda la Berlín capitalista, y así nadie podría pasar. Hasta que en el año 89, lo veremos en su momento, cae el muro de Berlín. Te voy a poner la conferencia de Yalta, ¿ya? ¿Todo bien hasta acá? Ah, listo. Fue uno de los eventos más importantes del siglo XX. Su nombre en código, Argonauta. Fue la conferencia que sentó las bases para el final de la Segunda Guerra Mundial y marcó el destino del mundo en los siguientes 50 años. Y dejó una de las fotos más famosas de la historia. Esta. Pero, ¿por qué fue tan importante la conferencia de Yalta? ¿Por qué muchos la consideran el inicio de la Guerra Fría? ¿Y qué queda de lo que se acordó entonces? Para entenderlo, hay que volver a unos días antes de esta foto. Cuando la cumbre empezó, el 4 de febrero de 1945, la victoria de los aliados, o sea, la coalición de países que se enfrentó a la Alemania nazi, a la Italia fascista y al Imperio japonés, se veía muy próxima. El desembarco de Normandía, en junio del 44, había permitido la liberación en pocos meses de Francia, Holanda y Bélgica. Además, pocos días antes de la cumbre, las tropas estadounidenses, británicas y canadienses habían derrotado a los alemanes en la sangrienta Batalla de las Ardenas, la última gran ofensiva militar nazi en el frente occidental. Mientras, en el frente oriental, la URSS había lanzado un enorme ataque contra las tropas alemanas. La Armada Roja ya había ocupado amplias zonas de Europa del Este y se encontraba a pocos kilómetros de Berlín.
Preocupado por esta avanzada, el primer ministro británico Winston Churchill pidió un encuentro con los demás jefes de gobierno de los países aliados, el presidente Franklin Delano Roosevelt para Estados Unidos y el líder soviético Joseph Stalin. Los tres políticos no podrían ser más diferentes entre sí, por temperamento, por ideología y por formación. Y ninguno de ellos confiaba plenamente en los demás, pero tenían un enemigo común, Adolf Hitler, quien se encontraba acorralado en su búnker de Berlín. Pero, ¿por qué se reunieron en Yalta? La victoria en la batalla de Stalingrado y la estoica resistencia soviética le dieron a Stalin un enorme prestigio militar. Por eso fue él quien decidió la fecha y el lugar de la conferencia, y eligió esta ciudad turística en la península de Crimea, que había sido la residencia de verano de los zares, los emperadores que gobernaron Rusia hasta la Revolución. Pero Yalta no era de fácil acceso, y para los líderes occidentales fue tan difícil llegar que Winston Churchill dijo: no podríamos haber encontrado un lugar peor en el mundo. El 4 de febrero, cuando los tres se sentaron en la mesa de negociación, tenían objetivos muy distintos. Churchill quería mantener el imperio y el prestigio global de Gran Bretaña. Roosevelt, en cambio, quería garantizar la paz mundial después de la guerra con la creación de una organización política internacional. Además, buscaba un papel relevante para Estados Unidos en la economía global. Y finalmente, para Stalin, el objetivo principal era proteger a la Unión Soviética de las invasiones militares. Rusia había sido invadida 3 veces desde el oeste entre 1914 y 1941, y por eso el líder soviético quería una zona de países comunistas en Europa del Este. Las reuniones duraron una semana, y finalmente, después de interminables discusiones, brindis a base de vodka y champán y decenas de puros, los tres se sentaron para la famosa foto. ¿Y qué se decidió en esta conferencia? Pues prácticamente cómo sería el mundo después de la guerra. Entre las decisiones más destacadas estaba el desmembramiento y la desmilitarización de Alemania, además de definir cuánto le debía Alemania a los aliados como reparación económica, 22.000 millones de dólares. También qué gobiernos apoyarían en Polonia, Rumanía, Bulgaria y Yugoslavia, países que en los años siguientes acabaron en la esfera de influencia comunista. También se sentaron las bases para la creación de una institución que sigue vigente aún hoy en día, las Naciones Unidas. La idea ya había sido presentada por Roosevelt en otras ocasiones, pero durante Yalta se decidió cómo funcionaría el Consejo de Seguridad, el organismo que tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. ¿Y qué pasó después de esa foto? Bueno, los 700 diplomáticos desplazados, que eran prácticamente todos hombres, abandonaron la ciudad soviética el 11 de febrero de 1945. 2 meses después, el presidente Roosevelt, que padecía poliomielitis, murió sin poder ver el fin de la guerra. Churchill perdió las elecciones británicas en julio y no volvería al gobierno hasta el 51, mientras que Stalin se mantuvo al frente de la URSS hasta su muerte en 1953. ¿Y qué consecuencias tuvieron las decisiones que se tomaron allí? Para algunos analistas, la conferencia de Yalta fue el único momento en que Occidente y Oriente se pusieron de acuerdo para un futuro de paz. Para otros, en cambio, significó la partición del mundo en zonas de influencias y el principio de la Guerra Fría, el occidente capitalista enfrentado a la URSS y al este comunista. También el desmembramiento de Alemania, que tenía que ser provisional, resultó en la división del país en Oriente y Occidente, y terminó solo en 1989 con la caída del muro de Berlín y de los regímenes comunistas europeos. De esa conferencia queda en pie la ONU, que si bien ha visto su papel muy cuestionado y reducido en los últimos años, sigue trabajando para garantizar la paz internacional. Se dice que el ambiente durante los días de conferencia era distendido y hasta familiar, quizás gracias al vodka y a los 500 puros que trajo la delegación británica. Pero no todo era tan bonito. De hecho, se dice que en el palacio en el que negociaban solo había 9 baños y solo Churchill y Roosevelt tenían uno privado. Así que hasta Stalin tuvo que hacer cola para ir al baño. Si te ha gustado este video, ya sabes. Esa es la conferencia de Yalta. A veces San Marcos ha hecho preguntas sobre conferencias, por eso que le he pasado Sobre Alemania hay novelas muy bonitas, ¿ah? Para ver qué le pasa a Alemania luego. Hay una novela, no la he leído aún, tengo ganas de leerla, que es El tambor de hojalata, ¿ya? Y la otra que sí he leído, que hace un análisis, ¿ya? Ah, claro, Ariana, claro, claro. Para algunos, Ariana, la Guerra Fría comienza con la conferencia de Yalta. Ujú. Y
Deme un segundito que estoy con la nariz. Ya, listo. Y otra obra que es muy bonita, esta sí la he leído, se llama Opiniones de un payaso. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Trata sobre un joven que su pareja lo ha abandonado y su pareja pertenece a la clase alta alemana y él comienza a hacer un análisis muy frío acerca de la sociedad alemana post Segunda Guerra Mundial. Los católicos, los protestantes, los antiguos nazis, muy fría su análisis, ¿ah? Muy bueno, ¿ah? Opiniones de un payaso, Premio Nobel de Literatura. Y ahora vamos a hablar de la independencia de la India, donde también hay otra novela que me parece muy interesante, que es la novela de Tagore, Rabindranath Tagore, con su novela La casa y el mundo, donde Tagore hace nos cuenta la historia de cómo era la India previa a la llegada de Gandhi. Bueno, ¿qué sabemos de la India? Bueno, lo que sabemos de la India es que la India era una colonia inglesa desde el siglo XIX y producto de este proceso de descolonización, la India va a entrar en una guerra de independencia, una guerra muy violenta. Ojo, ¿ah? Muchos piensan de manera equivocada que porque Gandhi fue un pacifista, la independencia de la India fue pacífica. Y no fue así, la independencia de la India fue muy violenta. Por eso es que hay un pacifista, pues, ¿no? Si no, no tendría sentido a un pacifista como Gandhi. La independencia de la India fue muy, muy violenta, ¿ya? Y una vez que la India se independiza, comienza otro problema. Y el problema es que dentro de la India hay dos grandes religiones, la musulmana y la hindú. Entonces ahí comienza un gran problema. ¿Cuál de esas religiones debe preservarse? Y es que tienes que tener en cuenta que encima son tan distintas esas dos religiones, mientras que la musulmana no acepta las imágenes y es una religión monoteísta, la hindú es una religión politeísta y tiene más de 2 millones de dioses. No podían estar coexistiendo dos religiones tan distintas. Y esto los va a llevar a una guerra civil que termina matando a Gandhi. Una guerra civil que termina matando a Gandhi y que al final solo logran en cierta medida la paz gracias a que la India se divide. Y es así como nace el país de Palestina, perdón, de Pakistán. Pakistán. Pakistán vendría a ser la parte que antes le pertenecía a la India, pero que ahora es musulmana. Pakistán es la parte de la India que es musulmana, mientras que la India tiene mayoría hindú, Pakistán tiene mayoría musulmana. Pero los conflictos que hay entre ambos hasta el día de hoy se siguen manteniendo, ¿eh? Ay, Inés, ¿sí? Permíteme que te muestre esto para que veas cómo hasta el día de hoy se mantienen esos conflictos. ¿Ya? Mira, 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 mira hasta qué nivel llegan ellos de estar discutiendo. Mira cómo hasta el día de hoy se llevan. Mira lo que hacen todos los días hacen esto, ¿ah?
Todos los días se ponen así a pavonearse. Todos los días, ¿puedes creerlo? Gandhi muere por tratar de apoyar o sea, Gandhi no quiere que haya estos enfrentamientos, estos conflictos entre musulmanes e hindúes. Y al final, su propia gente lo termina matando a Gandhi. ¿Ya? Su ¿qué culpa tiene la red? Su propia gente lo termina matando a Gandhi. Porque pensaban que Gandhi pues era una especie de traidor, ¿no? Lo terminan asesinando a Mahatma Gandhi. Gandhi tenía dos principios. El principio de la desobediencia civil y la resistencia pacífica. Gandhi decía que si el mundo se mantuviera con la filosofía del ojo por ojo, todos quedaríamos tuertos. Eso decía Gandhi. Todos seríamos tuertos si es que nos manejamos con la ley del ojo por ojo. ¿Ya? Gandhi decía pues que nada con la violencia. Lo que se gana con la violencia se mantiene con violencia, decía Gandhi. Lo que se gana con paz se mantiene con paz. Esa era su lógica de Gandhi. ¿Ya? Y lo otro, la desobediencia civil, era que si la gente quería salir a las calles a manifestarse, que lo hiciera de manera pacífica. Que lo hiciera de manera pacífica. Y la desobediencia civil, perdón, trataba de, si Inglaterra subía el impuesto ponte de la ropa, si Inglaterra subía el precio de la sal, Gandhi decía, no compren ropa, pues. Por eso que tú te das cuenta que Gandhi andaba con una prenda de vestir que ellos mismos hacían, ¿no? O que él mismo hacía. Y en la sal hacen la famosa marcha de la sal, que es esa marcha por la cual Gandhi va caminando hasta la playa, coge una olla con agua y sal y la hace hervir y lo que queda es la sal, ¿no? Por eso le decía, ¿no? No se preocupen, no se preocupen, ¿no? Ahora vamos con el conflicto, con la causa del conflicto que hasta el día de hoy tiene en vilo, no, sí. El nacimiento de Israel. ¿Cómo nace Israel? ¿Ya? A ver, rápido. Los judíos son una religión. El judaísmo es una religión. ¿Está bien? A ver, voy a poner acá. Aunque no me puedo ver porque no sé qué le ha pasado a mi cámara, pero adrede pongo aquí para que me prestes atención. Adrede lo pongo. No sé qué le ha pasado a mi cámara, no sé por qué no se ve todo negrito. El judaísmo es una religión. ¿Está claro? Y esta religión, el judaísmo, surge
en un pueblo asiático. Ese pueblo asiático se llama el pueblo hebreo. Los hebreos vivieron en una tierra, en un territorio llamado Canaán. Este Canaán, que tú lo habrás escuchado, este Canaán, según Abraham, Dios se lo prometió. Bueno, la situación fue que en la época de los romanos, la antigua Roma que había conquistado a los hebreos, los romanos expulsaron a los hebreos de Canaán y los repartieron como esclavos por todo el imperio. Cuando llega el cristianismo al poder, el cristianismo no les devuelve sus tierras. Durante el feudalismo, los hebreos, los judíos, tenían prohibido poseer tierras. Es por eso que los judíos se dedican al comercio, se dedican al comercio a gran escala. Y de ahí que siempre viene esta manía de relacionar a los judíos con el comercio, ¿no? Como comerciantes, agiotistas, viene de aquí, de esta ley que los reinos cristianos dieron, a través de los cuales los judíos no podían poseer tierras. Entonces, ¿cómo sobrevives en esa época? Ya, pues los judíos sobrevivieron desarrollando comercio, en una época donde el comercio no era bien visto. ¿Por qué? Porque al no poder poseer tierras y desarrollar comercio, necesariamente el judío tenía que hacer algo que todo comerciante hace: cobrar intereses, ¿no? Elevar los precios, y que ya de por sí cristianos y judíos no se llevaban, como los judíos están desarrollando una práctica económica que no era muy frecuente en el feudalismo, peor todavía. De vienen todas estas formas de presentar al judío como una persona agiotista, como una persona mala, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí viene toda esta tendencia que se volvió mucho más exagerado luego con el tiempo. ¿Sabes? Luego viene pues la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero antes de ello aparece este hombre. Y este hombre lo que presenta es la idea sionista. Sion se supone que es el lugar por donde vendrá el Mesías. Recuerda que para los judíos el Mesías aún no llega, ¿ya? Y el sionismo no es otra cosa que el nacionalismo judío exagerado. Es el nacionalismo judío. Y para ellos deben volver a la tierra prometida. El problema es que la tierra prometida, Canaán, no ha estado deshabitada los últimos 2000 años. Al contrario, ha sido habitada por árabes musulmanes, los famosos palestinos. Entonces los hebreos quieren regresar a la tierra prometida, a Canaán, pero ahora Canaán se llama Palestina, no se llama Canaán, se llama Palestina. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y le sucede lo que le sucedió con el genocidio nazi, muchos hebreos migran de Europa hacia la tierra prometida, hacia Canaán, hacia Palestina, y comienzan a haber conflicto con los palestinos. Inglaterra, que era el país que protegía a Palestina y que estaba dominando a Palestina, no sabía qué hacer, hasta que llega la ONU, y la ONU toma la decisión. Ahí tienes a Theodor Herzl, él es el que habla del sionismo, ¿ya? Toma la decisión la ONU en el año 47, acá tienes todos los datos, de dividir Palestina en dos. Y con esa división nace Israel. Entonces, Israel nace de la división del territorio palestino, del territorio árabe musulmán, en dos, para que surja un territorio con presencia hebrea judía. Y eso va a generar un problema, porque la idea inicial, ¿ya?, es que sea así la división. Lo que tú ves en verde era Palestina y lo que tú ves en blanco era Israel, ¿no? De todo esto que era Palestina, ahora mira cómo voy a hacer. Pero mira cómo es ahora. Los palestinos han ido poco a poco perdiendo territorio y los hebreos se han quedado con ese territorio. Esto ocasionó que muchos pueblos árabes
vecinos como Egipto, como Siria, le declarasen la guerra a Israel. Y es ahí donde vamos a tener 4 guerras. Las 4 guerras árabes-israelíes. Estas 4 guerras, la primera guerra, la crisis del Canal de Suez, la guerra de los 6 días y la guerra de Yom Kippur, ocasionó que Israel ganara las 4 guerras. ¿Sí? Israel le ganó las 4 guerras a varios países árabes. Hoy día ya Israel no está en guerra con esos países árabes, pero lo que sí está hoy es en guerra con los palestinos. Eso cuando tú escuchas la franja de Gaza, que se están matando, tiene que ver con esta guerra. ¿Por qué? Porque los judíos que ahora han tomado posesión de casi todo el territorio no permiten que los palestinos tengan poder, tengan presencia. Tú pasas un video. Lo bueno de esta época de la clase es que hay videos, ¿no? No, antes no había esos videos. Una buena novela que yo te recomiendo para que puedas conocer el nacimiento de Israel, una muy buena novela, se llama Éxodo, de León Uris. ¿Ya? Muy buena novela. ¿Ah? Muy buena novela. Ahí está. Te pago siempre de la BBC porque la BBC tiene cosas interesantes. Israel y los palestinos es muy complejo. Durante décadas, esta disputa ha causado decenas de miles de muertos y millones de refugiados, y ha convertido Oriente Medio en un polvorín que está siempre a punto de estallar. Pero ¿por qué pelean israelíes y palestinos? La respuesta es complicada, por eso la hemos dividido en 3 videos: el origen del conflicto y las fronteras, los asentamientos judíos y la cuestión de Jerusalén. Comencemos por el comienzo. Para entender esta historia hay que dar un paso atrás en el tiempo, hasta finales del siglo XIX, cuando en Europa toma fuerza el sionismo. El objetivo principal de este movimiento de carácter nacionalista era la creación de un Estado para todos los judíos del mundo, que pondría fin a milenios de persecuciones y exilio. De hecho, apareció en parte como respuesta al antisemitismo que recorría Europa en aquellos años. Un antisemitismo que tuvo su máxima y brutal expresión con el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y dónde querían crear ese Estado judío? Sobre la mesa había distintas opciones: Uganda, Argentina o incluso una región de Siberia llamada Birobidzhan, en la frontera entre Rusia y China. Pero la tradición judía dice que la tierra de Israel está en el área geográfica conocida como Palestina o Tierra Santa, o sea, aquí, en esta franja de tierra de unos 400 kilómetros de largo entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán. Pero ¿qué pasa? Que esta región también es sagrada para los musulmanes y para los cristianos. Además, cuando se empezó a plantear la creación de este Estado judío, esta zona pertenecía al Imperio Otomano, y si bien allí había una comunidad judía, la población era mayoritariamente árabe. Pero ocurrió algo que lo cambió todo: la Primera Guerra Mundial. Al terminar la Gran Guerra, el Imperio Otomano desapareció. Las potencias europeas se repartieron varios de sus territorios y Reino Unido pasó a administrar la región de Palestina. Esto es importante porque en ese tiempo el gobierno británico dio un paso clave: la Declaración Balfour, una carta en la que por primera vez el gobierno británico apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en la región palestina. Pero aclarando lo siguiente: no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Nada, Palestina. Es falsos. decir, hay que respetar a los árabes, aunque más adelante veremos por qué los árabes no se sienten precisamente respetados. El hecho es que en los años 20 y 30 miles de judíos se instalaron en esa región, a los que se sumaron en los años siguientes los que huían del Holocausto. Poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, los judíos instalados en la región palestina eran unos 600.000, la mitad de la población árabe en aquel momento. Y pronto aumentaron las tensiones entre las dos comunidades. Para resolver la situación y buscar una posible convivencia, en 1947 la ONU propuso un plan.
¿En qué consistía? Pues en la creación de dos estados independientes, uno árabe y el otro judío, mientras que Jerusalén tendría un régimen especial. Los israelíes aceptaron esa división, pero los árabes no. Lo consideraban una pérdida de su territorio y el plan de la ONU nunca se implementó. Sin embargo, hay una fecha clave, el 14 de mayo de 1948. El líder judío David Ben Gurión proclama el establecimiento del Estado de Israel. Y justo al día después, 5 países árabes vecinos le declaran la guerra. Invaden el nuevo Estado judío con un objetivo claro, su desaparición. Estamos ante el primero de los conflictos árabe-israelíes. Tras un año de batallas, Israel no solo gana la guerra, sino que amplía su territorio y además conquista la parte occidental de Jerusalén. Mientras, Jordania ocupa Cisjordania y Jerusalén Oriental, y Egipto se queda con Gaza. Esta guerra terminó hace 70 años, pero tuvo dos consecuencias que hoy en día todavía perduran. La primera es el enorme número de desplazados, los hubo en ambas comunidades, pero el problema afectó sobre todo a los árabes que vivían en la zona israelí. Se calcula que unos 750.000 palestinos tuvieron que huir a otras zonas de la región o a países vecinos, especialmente a Jordania. A este éxodo los palestinos lo llaman Nakba, que en árabe quiere decir destrucción o catástrofe. Hoy el número de refugiados palestinos, hijos y nietos de aquellos desplazados en los años 40, asciende a más de 5 millones. La segunda consecuencia que perdura hoy es la división del territorio palestino en dos: Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza. Pocos años después de la Primera Guerra Árabe-Israelí, en 1956, una crisis por el Canal de Suez provocó otro enfrentamiento militar, esta vez entre Egipto e Israel, que tuvo el apoyo de Reino Unido y de Francia. Aunque esta vez, tras 9 días de contienda, las fronteras quedaron inalteradas, hasta junio del 67, cuando se produjo el tercer conflicto, conocido como la Guerra de los 6 días, porque duró 6 días. Al terminar esta guerra, Israel ocupó Cisjordania, Gaza y la península del Sinaí. La última de esta serie de disputas internacionales entre árabes e israelíes fue la guerra de Yom Kippur, que en el 73 enfrentó a Egipto y Siria contra Israel. La guerra duró 20 días, pero sus consecuencias se alargaron por años y desembocaron en un evento muy importante para la región. En 1978, Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, en los acuerdos de Camp David. De esta forma recuperó el Sinaí, pero en cambio renunció a la Franja de Gaza. Eso fue un punto de inflexión que marcó también la relación de Israel con los otros estados árabes, aunque finalmente solo Jordania, además de Egipto, llegó a firmar un tratado de paz con el Estado judío. Si nos fijamos, los acuerdos de Camp David tuvieron mucha importancia, porque supusieron el final de la guerra abierta entre Israel y sus vecinos árabes. ¿Y qué significa eso? Que a partir de ese momento el conflicto quedó concentrado en una lucha entre palestinos e israelíes. Gaza y Cisjordania siguen hasta el día de hoy en parte bajo control militar israelí y en parte bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina, de la que hablaremos enseguida. Y esto nos lleva al próximo video, sobre los colonos judíos, es decir, sobre los habitantes de los asentamientos y los conflictos que han existido entre ellos y los palestinos. Hoy día Palestina, el pueblo de Palestina, es el pueblo que tiene la mayor cantidad de refugiados. Si bien es cierto, los árabes y los israelíes han llegado a una paz, el pueblo palestino es el que tiene la mayor cantidad de refugiados. ¿Por qué? Porque cada vez que Israel ha ganado una guerra, de las 4 que ganó, como ya te diste cuenta, le iba quitando más territorios a los palestinos. ¿Está bien? Le iba quitando más territorio a los palestinos. Hoy día Palestina no es ni siquiera el 4% de lo que se supone que la ONU había previsto. Y una de las cosas, pues, que muchas veces se cogen los enemigos de Estados Unidos es decir, ¿y por qué ahí no dices nada, no? ¿Por qué ahí sí no te metes?
Porque cuando Rusia se mete en Ucrania o se mete en otro lugar, ahí sí todo el mundo salta, pero aquí no. ¿Qué pasa con los palestinos? ¿Por qué no, no calman militarmente a los israelíes? Que abusan bastante. Hace poco también, hace menos de un año, hubo un conflicto allá con el problema de que los países que están dentro de, o de los palestinos que están dentro de territorio israelí, no se les permite realizar su Ramadán, no se les permite realizar sus fiestas. Eso también ha generado mucho, mucho problema, ¿no? Donald Trump tampoco colaboró mucho porque Jerusalén es una ciudad que no le pertenece a ningún país. Jerusalén es una ciudad protegida por la ONU para evitar de que haya conflictos, porque Jerusalén los judíos lo toman como territorio suyo, porque David lo construyó. Los cristianos también lo toman como lugar sagrado. Jesús vivió en Jerusalén. Y los musulmanes también lo toman como lugar sagrado porque Mahoma también estuvo en Jerusalén. Entonces, las tres religiones monoteístas más grandes de la actualidad ven a la ciudad como una ciudad importante para las tres. Para evitar problemas y decir, ya, pues ya no nos estén matando, la ONU dice, no, Jerusalén yo lo tengo bajo mi protección. No le pertenece a ningún país. Pero hace unos 5 años atrás, a Donald Trump se le ocurrió la mejor idea, 4 años atrás, de colocar una embajada de Estados Unidos en Jerusalén, pero es embajada de Israel. Es decir, estaba aceptando que Jerusalén le pertenecía a Israel y se armó todo un conflicto. ¿Mm? Por todo este problema que hay, perdón, entre ellos. Y la guerra se mantiene. En las Torres Gemelas fue por eso. Las Torres Gemelas fue por una especie de venganza por grupos radicales árabes musulmanes contra Israel, y contra, en este caso, contra Estados Unidos, porque Estados Unidos apoya a Jerusalén, perdón, a Israel, y les permite que se mantengan. Al igual que otros países, Israel pues también tiene su servicio militar obligatorio. Es imposible escaparse del servicio militar. No solamente ellos, sino que hasta muchos personajes o muchas personas que viven fuera de Israel van al servicio militar obligatorio. Acá en el Perú, no sé si ustedes recordarán, no creo que recuerden, porque estaban muy pequeños, tal vez ni habían nacido, cuando se da el caso de Miriam Pfeffer, que se acusó a su hija de haberla matado. Es una millonaria peruana de origen judío, y se le acusó a su hija de haberla matado. Y una de las cosas que llamó la atención es que la hija había formado parte del ejército israelí, o sea, ella siendo peruana, terminó su educación secundaria y se va a Israel para formar parte del servicio militar obligatorio. Y después regresó. Es algo que hacen muchos los judíos para defenderse de los enemigos que los rodea, ¿no? El caso de, me acuerdo cómo se llama la chica. Tiene su hermano, claro, su hermano bailó también en esto de Giselle, el caso Pfeffer, que al final no se supo, la chica terminó presa, pero no se supo bien quién había sido la asesina, ¿no? O el asesino, ¿no? Fue todo un escándalo mediático y todo lo demás, ¿no? El caso de Miriam Pfeffer. Ujú. Preguntas, consultas. Revolución China lo hacemos la próxima semana. Preguntas, consultas, comentarios o dudas. ¿Todo bien? Pasen a la práctica, por favor. Pasen a la práctica. ¿Ya? Pasen a la práctica. Pasen a la práctica. Claro, claro, María, Ariel Bracamonte. Ella se llamaba. ¿Cómo se llama la chica? La hermana. Eva Bracamonte. Claro, claro. Los hermanos Bracamonte. Bracamonte Pfeffer. Claro. Pasen a la práctica, por favor.
¿Cómo va el inicio de semana? ¿Ah? Septiembre, qué rápido, estamos 5 de septiembre ya. Eso, el SI3. Van 5 personas respondiendo las preguntas. Vamos bien, ¿ah? Ya. A ver, ¿qué ha puesto? Pasen la palabra. Ah, claro. Vamos haciendo 13, ¿ustedes cuántos son? 3, bien, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ustedes son 52. Ah, sobrado, pues. Recién vamos 13. Preguntas, consultas, comentarios, dudas. Yo les recomiendo esta novela que le digo, la novela, creo que hay una película de esa novela. Se llama Éxodo, muy interesante, ¿ah? Te cuenta los orígenes de Israel y te cuenta al mismo tiempo la historia de los judíos. Porque nosotros conocemos la historia de los judíos hasta el Antiguo Testamento, ¿no? Hasta que ya Jesús y ahí para de contar, ya no conocemos más. Pero nos cuenta la historia de los judíos, ¿no? Sus héroes, sus vicisitudes que han estado pasando ellos luego de la llegada, luego del cristianismo. Y es muy interesante la novela. Lo que sí lo que sí te advierto es que la novela, bien, Mari, la novela la escribe un judío. ¿Y qué tiene malo? Obviamente que no va a haber mucha objetividad, ¿no? La escribe León Uris. León Uris, un judío. Pero la novela Éxodo es muy buena. Se llama así porque el barco en el cual migran se llama Éxodo. Por eso se llama la película, perdón, la novela se llama Éxodo, porque el barco en el cual están llegando para fundar Israel se llama Éxodo. Muy buena la novela, ¿eh? ¿Sí? Muy buena novela. Bien, Joel, bien, 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 bien. Un poquito grande. Sé que hay una película. No la he visto. Sé que hay una película. No la vayas a confundir con Éxodo, la de Moisés, ¿ah? No, esta es una novela. De León Uris. Espero que ahí se pronuncie el nombre. Comprámoslo un día. Tiempo no la leo. Lo que pasa es que esa novela yo la tenía en una editorial que se deshoja con Margarita. Así que no la pude leer muy bien, como yo hubiera querido, ¿no? Pero bueno, ya habrá su momento nuevamente de leerlo. Bien, Ariana. Bien, bien. ¿Cuánto vamos? ¿Cómo vamos? Vamos 22. Vamos, chicos, somos más de 50. Listo, Darwin. No, es anterior que yo sepa, ¿ah? Tiene que ver con la reivindicación de las... Es anterior, Fabián. Tiene que ver con la reivindicación de derechos civiles de los afroamericanos, que se radicalizan en los 60. Pero es anterior. Bueno, chicos.
Espero que les hayan entendido la clase. Vamos a seguir Guerra Fría, lo vamos a hacer en varias clases, no serán problemas. Entonces, nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante, por favor. Hasta la próxima semana. Chao. La próxima semana hacemos la década del 50. Nos vemos, Mari. Chao. Espero que ya mi cámara funcione.